Capítulo 8. Encontré al inglés en el paseo, como llamamos aquí a la avenida sombrada de Nogales. «¡Ajá!», exclamó al verme. «Me dirigía a su casa y me lo encuentro en el camino. ¿Con qué ha desertado usted de esa familia?» «Dígame antes que nada cómo lo sabe», le pregunté sorprendido. «¿Es posible que todo el mundo esté ya enterado?» «Ah, no. No es del dominio público ni vale la pena. Nadie habla de eso». «Pues, ¿cómo lo sabe usted?» «Lo he sabido por casualidad. ¿Dónde piensa usted ir cuando salga de aquí?» «Ahora iba a verle, porque le quiero». «Es usted una persona excelente, Mr. Astley», le dije, ardiendo en deseos de saber quién le había puesto al corriente. «Y como no he tomado mi café, y supongo que usted está en ayunas, vamos al casino. Se lo contaré todo fumando y usted me contará también». El casino estaba a 100 pasos. Nos sirvieron café. Me senté cómodamente y encendí un cigarrillo. Mr. Astley no quiso fumar y mirándome de frente se dispuso a escuchar. «No voy a ninguna parte. No me muevo de aquí», empecé. «Seguro estaba de que se quedaría», observó el inglés con muestras de aprobación. Salí de casa sin propósito de revelar a Mr. Astley mi amor a Paulina, y hasta tenía el de no aludir ni remotamente a esto en nuestra conversación. Era hombre reservado por su parte, y aunque desde el principio había yo descubierto el efecto que la muchacha le producía, jamás pronunciaba su nombre. Pero, cosa rara, apenas se sentó y fijó en mí su mirada de plomo, no sé por qué, me acometió el deseo de confiárselo todo, sin dejar un solo aspecto de mi amor. Durante media hora hablé sin parar, lo que me produjo una agradable impresión. Era mi primera confidencia amorosa. Notando que algunas frases apasionadas le causaban una agitación embarazosa, exageré mi ardor. Solo siento haber hablado demasiado del francés. Mr. Astley me escuchaba atento, inmóvil, sin apartar sus ojos de los míos ni proferir una sílaba. Pero cuando le hablé del francés, me atajó, preguntándome severamente con qué derecho me refería a circunstancias del todo ajenas a mi relato. Mr. Astley siempre hacía preguntas tan extravagantes. «Tiene usted razón, no tengo derecho», contesté. «¿No puede usted alegar nada en concreto que no sea mera sospecha contra el marqués y Miss Paulina?» Una pregunta tan afilada de parte de un hombre que era la misma discreción me dejó no poco sorprendido. «No, nada concreto», contesté. «Pues entonces ha hecho usted mal, no solo en hablarme de eso, sino en pensarlo». Muy bien, de acuerdo, pero no se trata de eso», le interrumpí sin salir de mi asombro. Y le conté lo sucedido la víspera sin dejarme nada. El capricho de Paulina, mi aventura con el barón, mi dimisión, el extraordinario abatimiento del general y, en fin, la visita que acababa de hacerme de Grieux. Luego le mostré el escrito. «¿Qué deduce usted de todo esto?», le pedí. Yo iba precisamente en busca de su opinión. Por mi parte, confieso que mataría a ese francés. Y quizá lo mate. «De acuerdo», dijo Mr. Astley. «En cuanto a Paulina, ya sabe que muchas veces no nos vemos obligados a mantener relaciones con personas que nos parecen detestables si no nos lo exige la necesidad. Usted ignora las circunstancias que han motivado esas relaciones y puede estar tranquilo, hasta cierto punto. En cuanto a su salida de ayer, he de confesar que me sorprende. No porque lo hiciese para humillarle y exponerlo al bastón del barón, que no comprendo por qué no lo usó contra usted, ya que lo esgrimió, sino porque tal diablura me parece impropia de una señorita tan distinguida. Desde luego, ella pensaría que no iba usted a cumplir su orden tan al pie de la letra». «¿Sabe usted lo que pienso?», grité de pronto, mirándole fijamente. «Que usted sabía ya esto». «¿Y sabe quién se lo ha contado?» «La propia Miss Paulina». Mr. Astley me miró atónito.
Sus ojos brillan, dejándome ver sus sospechas, dijo volviendo a su actitud de antes. Pero no tiene usted derecho a exponérmelas. No puedo reconocerle ese derecho, y yo me niego en absoluto a responder. —¡Basta! ¡Es inútil! —exclamé yo como un perturbado, sin saber por qué se me había ocurrido aquello. Porque ¿dónde, cuándo y cómo podía Paulina haber hecho del inglés su confidente? Cierto que durante aquellos días había dejado de observar de cerca a Mr. Astley, y Paulina era un enigma para mí, un enigma tan impenetrable que aun después de haber hecho gala de mi desbordante pasión ante el inglés, me asaltó la idea de que apenas podía decir nada de positivo y concreto acerca de mis relaciones con ella. Todo era, por el contrario, extraño, inconsistente, fantástico y anormal. —Oh, muy bien, muy bien. Me hago una confusión, y hay muchas cosas que no llego a comprender —añadí respirando como falto de aire. A pesar de todo, es usted un buen hombre. Otra cosa, y no pido su consejo, sino su opinión. Hice una pausa y proseguí. ¿Qué piensa usted de lo alarmado que se mostró el general? ¿Por qué da tanta importancia a mi jugarreta? Armó tal revuelo que el mismo de Grieux, que solo interviene en asuntos de importancia, juzgó necesario intervenir. Me visitó. Figúrese usted, me rogó y suplicó. Él, de Grieux, me rogó y suplicó a mí. Fíjese que vino a verme a las 9 y ya traía la carta de Paulina. ¿Cuándo se escribió esa carta? ¿Acaso la despertaron para que la escribiese? Por otra parte, se ve claramente que le está sumisa, porque hasta me pide perdón. Además, ¿cómo se explica el interés que se toma en un asunto que no le concierne personalmente? ¿Por qué temen a un varón? ¿Y qué les importa que el general se case con Mademoiselle Blanche de Comminges? Dicen que esta circunstancia les obliga a ir con un tiento especial. Pero convenga usted que todo esto es bastante especial. ¿Qué opina usted? Por lo que me dicen sus ojos, estoy seguro que sabe usted de esto más que yo. Mr. Astley rió y movió la cabeza afirmativamente. Es verdad. Creo que estoy mejor enterado que usted de que Mademoiselle Blanche es la única persona a quien concierne de lleno el asunto, y no creo equivocarme. ¿Qué me dice usted de Mademoiselle Blanche? Grité impaciente, confiado que por aquí se me descubriría algo de Mademoiselle Paulina. Me parece que Mademoiselle Blanche tiene un interés especial en evitar un encuentro con los baroneses, un encuentro que podría resultar desagradable, quizá escandaloso. Ya. Mademoiselle Blanche estaba aquí, en Roulettenbourg, hace 2 años. Yo también estaba. Y Mademoiselle Blanche no se llamaba entonces Mademoiselle de Comminges, ni la acompañaba su madre, Madama la mamá Comminges, que por lo visto no existía. Al menos nadie hablaba de ella. De Grieux tampoco estaba aquí. Tengo el convencimiento de que, lejos de ser parientes, hace poco que se conocen. Él, de Grieux, hace muy poco tiempo que es marqués. Me fundo, para afirmarlo así, en una circunstancia, y su nombre, de Grieux, es tan reciente como su marquesado. Yo sé de una persona de aquí que lo ha conocido con otro nombre. Pero si lo rodean una serie de amigos tan respetables. Es posible. También los tiene Mademoiselle Blanche, y hace 2 años, a petición de la misma baronesa, tuvo que salir de la ciudad invitada por la policía. ¿Cómo? Llegó aquí con un italiano, un príncipe de no sé qué, adornado de un nombre histórico, Barberini o algo semejante, y cubierto de sortijas y pedrería, y no falsa. Paseaban en magnífico carruaje. Mademoiselle Blanche jugaba al 30 y 40 al principio, con suerte. Luego, con desgracia, si mal no recuerdo. Una tarde perdió una suma considerable. No fue esto lo peor. Un beau matin, el príncipe voló, y con él los caballos, el carruaje y todo. La nota del hotel ascendía a una cantidad enorme.
Mademoiselle Selma, porque inmediatamente dejó de ser Barberini para llamarse Mademoiselle Selma, estaba desesperada, lloraba y chillaba corriendo por el hotel, y en su dolor rasgaba sus vestiduras. Había un conde polaco, todos los polacos que viajan son condes, que al ver a Mademoiselle Selma en tan afligido estado y arañándose las mejillas como un gato con sus hermosos y perfumados dedos, se mostró conmovido, habló con ella, y de tal manera arreglarían las cosas que a la hora de la comida la mujer se había consolado. Aquella tarde el polaco entró en el casino del brazo de Mademoiselle Selma, y ésta rió estrepitosamente, como tenía de costumbre, y se mostró más libre y desenvuelta que nunca, probando pertenecer a esa clase de mujeres que se acercan a la ruleta apartando a codazos a los jugadores para hacerse puesto en la mesa. Es la manera particularmente chic entre esas señoras. ¿Se ha fijado usted? Oh, sí. Mademoiselle Selma continuó cambiando billetes y jugando con peor fortuna. Y eso que tales señoras suelen tener suerte en el juego y asombran por su extraordinaria serenidad. Pero mi relato termina aquí. Un día desapareció el conde como había desaparecido el príncipe. Mademoiselle Selma continuó jugando, aunque nadie le ofrecía el brazo para acompañarla a la ruleta, y en 2 días lo perdió todo. Después de apostar su último luis y perderlo, paseó la mirada en torno y vio al barón Wurmelhelm, que muy cerca la estaba contemplando con ojos de indignación. Mademoiselle Selma se le allegó sin cuidarse de su rostro severo y con la mayor frescura le pidió que apostara 10 luises al rojo para ella. A consecuencia de una queja de la baronesa, se la invitó aquella misma noche a no dejarse ver más por el casino. No le sorprenda que esté tan bien enterado de esta lastimosa historia, porque me la contó Mr. Feeder, un pariente mío que aquella misma noche acompañó en su coche a Mademoiselle Selma de Ruletenburgo a Spa. Ahora que va a ser la mujer del general, Mademoiselle Blanche no quiere ciertamente que la inviten a salir del casino como hace 2 años, y no juega. Pero, como tiene capital, según parece, se dedica a prestar dinero a los jugadores. Es un negocio más seguro. Sospecho que el general le es deudor, y también acaso de Grieux, aunque éste bien pudiera ser su asociado. Usted verá el interés que ha de tener, hasta que se celebre la boda al menos, en no atraerse la atención de los varones. Dada su situación, nada es para ella tan temible como un escándalo, y como su conducta de usted puede complicar en un escándalo al general, y ella se muestra en público del brazo de éste o en compañía de Miss Paulina, ¿comprende ahora? No comprendo, grité, descargando sobre la mesa tal puñetazo que el garzón acudió alarmado. Dígame, Mr. Astley, añadí furioso, si usted sabía eso, ¿y quién es Mademoiselle Blanche de Comminges? ¿Por qué no nos avisaba a mí o al general? Y sobre todo a Miss Paulina, que se ha mostrado en público del brazo de Mademoiselle Blanche. ¿Puede admitirse una cosa así? No tenía por qué avisarle, porque nada podía usted remediar, contestó el inglés con calma. Además, ¿de qué avisarles? El general está quizás mejor enterado que yo de todo lo concerniente a Mademoiselle Blanche, y no obstante sigue yendo con ella y con Miss Paulina. El general es un infeliz. Ayer mismo vi a Mademoiselle Blanche galopando en un hermoso caballo, acompañada de Monsieur de Grieux y el príncipe ruso, mientras el general seguía detrás en un zaino. Por la mañana me había dicho que le dolían las piernas, pero montaba perfectamente. Viéndolo, se me antojó un hombre arruinado por completo. Por otra parte, es este un negocio que no me concierne, y hace muy poco que tengo el honor de conocer a Miss Paulina. Además, terminó el inglés irguiéndose, ya le he dicho que no le reconocía el derecho a preguntarme ciertas cosas, aunque le quiero sinceramente. ¡Basta!
dije yo levantándome. Es para mí tan claro como la luz del día que Miss Paulina está enterada de cuanto se refiere a Mademoiselle Blanche. Pero como no puede deshacerse del francés, se ve obligada a admitir la compañía de la francesa. Ninguna otra razón la podría decidir a mantener esas relaciones y a suplicarme por carta que no me meta con el varón. ¡Que el diablo me lleve si entiendo nada de este galimatías! Olvida usted, en primer lugar, que Mademoiselle de Comminges es la fiancée del general y que, además, Miss Paulina es la hijastra de éste, que tiene 2 hermanitos, los hijos del general, completamente abandonados por ese loco que solo se cuida de ellos para despojarlos. Sí, eso es. Si ella no cuidase de los chicos, quedarían en completo abandono, mientras que ahora vela por sus intereses y quizá logre salvar parte de su fortuna. Sí, eso es cierto. Pero con todo... ¡Ah! Ahora comprendo por qué están todos pendientes de la abuela. ¿De quién?, preguntó el inglés. De la vieja de Moscú, que no quiere morir, y el telegrama de cuya muerte esperan ansiosamente. En efecto, todo el interés se concentra en ella. Todo depende de lo que ella les deje. En cuanto se conozca el testamento, se casará el general. Miss Paulina se emancipará y de Grieux... ¿De Grieux qué? Se le pagarán las deudas. No espera otra cosa para marcharse de aquí. ¿Usted cree que no espera nada más? Es todo lo que sé. Pero yo sé algo más, repetía acaloradamente. Espera también su parte en la herencia, porque Paulina recibirá su dote, y en cuanto tenga el dinero se arrojará a su cuello. Todas las mujeres son lo mismo. Las más orgullosas se convierten en las esclavas más humildes. Paulina solo puede amar de una manera, arrebatadamente. Tal es mi opinión. Obsérvela, especialmente cuando está sola, absorta en sus pensamientos. Hay en ella algo de predestinación, de irremediable, de fatal. Es capaz de todos los horrores de esta vida, de todos los excesos de la pasión. Ella... Pero, ¿quién me llama?, exclamé de pronto. ¿Quién grita? Oigo que gritan en ruso. Alexei Ivanovich. Es una voz femenina. Escuche. En aquel momento nos acercábamos al hotel. Habíamos salido del casino y caminábamos hacía rato sin darnos cuenta. He oído que una mujer llamaba, pero no sé a quién. Un nombre ruso. Ahora sé quién gritaba, dijo Mr. Astley. Era esa mujer a quien varios lacayos acaban de subir por la escalinata en un sillón y que ahora entran cofres. Deben de haber llegado en el último tren. ¿Por qué me llamará? Ya vuelve a gritar. ¿Ve usted? Nos están haciendo señas. Ya lo veo, dijo Mr. Astley. ¡Alexei Ivanovich! ¡Alexei Ivanovich! ¡Válgame Dios, qué estúpido es! Aceleramos el paso hacia el hotel, de cuya puerta venían estos gritos. Yo me adelanté corriendo y me quedé boquiabierto de estupefacción, con los brazos caídos y los pies clavados en el suelo. Fin del capítulo 8. Capítulo 9. En el rellano de la escalinata, ante la puerta del hotel, rodeada de lacayos y doncellas que acababan de subirla en un sillón de brazos, estaba descansando la mismísima abuela a quien el mayordomo en persona presentaba sus respetos, mientras varios servidores del establecimiento desplegaban un celo inusitado, haciéndose cargo del equipaje que traía a montones. La abuela, la anciana moscovita, la opulenta propietaria, Antónida Vasilievna Tarasievichev. La abuela, sobre cuya salud habíanse cruzado tantos telegramas. La que siempre se moría y nunca acababa de expirar, y que caía entre nosotros inopinadamente como bajada del cielo. Con sus 60 y tantos años y 5 de invalidez, con la molestia de tener que ser transportada de un lado a otro en un sillón, había llegado y se mantenía alerta, cautelosa, contenta de sí misma, erguida en su asiento de baldada, hablando en voz alta e imperiosa y regañando a todo el mundo. Era, en fin,
La misma señora que yo había tenido ocasión de conocer por 2 veces, mientras ejercí el cargo de tutor en casa del general. No hay que decir que me quedé ante ella paralizado de estupor. Con su vista de lince me había reconocido mientras la subían a 100 pasos de distancia, y me llamó por mi nombre, que recordaba, como todas las cosas, con solo oírlo una vez. Y pensar que aquella era la mujer que ellos creían muerta y enterrada después de haberles legado su fortuna. Aún nos enterrará a ella a todos nosotros y a todos los del hotel, se me ocurrió pensar. Pero, santo cielo, ¿qué será de esta familia ahora? ¿Qué hará el general cuando se entere? Esta mujer va a armar una revolución en el hotel. Y bien, mi buen amigo, ¿por qué te quedas mirándome embobado? Me gritó. ¿No podrías darme la bienvenida? ¿No se te ocurre siquiera saludarme? ¿O te has vuelto orgulloso y no quieres? ¿Ya no me conoces? ¿Qué te parece, Potapich? Añadió volviéndose a su mayordomo, un viejo calvo de frac y corbata negra. ¿Qué te parece? Ya no me conoce. Ya me han enterrado. Enviaban telegrama tras telegrama preguntando si estaba viva o muerta. Ya ves cómo lo sé todo. Pues aquí me tenéis, vivita y coleando. Por Dios, Antonida Vasilievna, ¿por qué habría de desearle yo ningún mal? Contesté alegremente, recobrándome. Solo me ha sorprendido. ¿Cómo puede dejar de sorprenderme tan inesperada? ¿Y esto te sorprende? Me metí en el tren y aquí estoy. Se va muy bien en el tren, sin sacudidas. ¿Vienes de paseo? Sí, he dado un paseo hasta el casino. Es delicioso esto, dijo la abuela pasando una mirada en torno. Hay una temperatura agradable y la arboleda es magnífica. Me gusta. ¿Está en casa la familia? ¿Y el general? A esta hora de seguro estarán todos en casa. ¿De modo que tienen horas fijas y todos los requisitos de la moda? Vamos, se dan el tono. Ya me han dicho que tienen puesto coche, les señores russes. Derrochan el dinero y luego huyen al extranjero. ¿Y está con ellos Praskova? Sí, también Paulina Alexandrovna. ¿Y el francés? Bueno, ahora los veré a todos. Acompáñame hasta ellos, Alexei Ivanovich. ¿Y qué? ¿Está a tu gusto aquí? Medianamente, Antonida Vasilievna. Potapich, dile a ese imbécil de mayordomo que me arregle una serie de habitaciones decentes, no muy arriba, y lleva ahí enseguida mi equipaje. ¿Por qué están todos tan impacientes por conducirme? ¿Dónde vais tan aprisa? Pues, ¿atajo de esclavos? ¿Quién es ese que va a tu lado? Es Mr. Astley, contesté. ¿Qué Mr. Astley? Un viajero, un buen amigo mío. También conoce al general. ¿Es inglés? No hace más que mirarme y calla como un mudo. Me gustan los ingleses. Bueno, llevadme escaleras arriba y derecho a las habitaciones de mi familia. ¿Dónde están? Cargaron con la abuela y yo me adelanté por la amplia escalera. Nuestra marcha era tan solemne que todos los que nos encontraban parábanse a mirar. Nuestro hotel pasaba por el mejor, el más caro y el más aristocrático de la ciudad. Por escaleras y pasillos tropezábase uno siempre con espléndidas damas y elegantes ingleses. Muchos quedábanse abajo preguntando al Oberkellner, que contestaba muy impresionado, hablando de una dama extranjera y distinguida. Une russe, une comtesse, grande dame, que iba a tomar todas las habitaciones ocupadas la semana anterior por la grande duchesse de N. La abuela producía honda impresión por su aire de solemne autoridad. A cuantos se encontraba en la escalera, los medía con su mirada escrutadora y luego me preguntaba quién eran a voz en grito. Era mujer de recia corpulencia, y aunque no se levantaba del sillón, se la adivinaba de gran estatura. Su ancha espalda se mantenía rígida, sin tocar el respaldo. Erguía la cabeza, grande, de facciones muy pronunciadas y cabellera gris, y miraba con altivez y expresión de reto. Pero no se descubrían en ella ni asomo de afectación.
A pesar de sus 65 años, aún conservaba su rostro cierta lozanía y su boca una dentadura casi perfecta. Llevaba un vestido de seda negra y un sombrero blanco. «Me interesa mucho», me murmuró Mr. Astley, que subía a mi lado. «Pienso que sabe lo de los telegramas», le contesté. «También sabe algo referente a lo de Grieux, pero me parece que no sabe gran cosa de la señorita Blanca». Hombre pecador como soy, en cuanto pasó la primera sorpresa, me relamía de gusto al imaginar la tormenta que iba a descargar sobre el general. Avanzaba a la cabeza del grupo, pudiendo apenas disimular mi regocijo. Nuestras habitaciones estaban en el tercer piso. Sin anunciar a nadie, ni siquiera llamar a la puerta, la abrí de par en par y la abuela fue introducida triunfalmente. Como a propósito, todos estaban reunidos en el estudio del general. Eran las 12, y creo que trataban de dar un paseo, unos en coche, otros a caballo, y esperaban que se les unieran unos amigos. A más del general y Paulina, con los niños y el ama, ocupaban sillas en el gabinete de Grieux, Mademoiselle Blanche, con su traje de amazona, su madre, el príncipe y un sabio alemán a quien nunca había visto. Dejaron el sillón en medio de la estancia, a 3 pasos del general. ¡Santo cielo! Nunca olvidaré aquel momento. Al entrar nosotros, el general estaba contando algo y de Grieux le corregía. Debo advertir que durante los últimos días, Mademoiselle Blanche y de Grieux presentaban singular atención al príncipe, a la barre du pauvre général. No obstante, había en la reunión una grande alegría y una íntima familiaridad que supongo sería fingida. Al ver a la abuela, el general quedó estupefacto, con la boca abierta y con la palabra rota en los labios, los ojos desorbitados, fijos en ella, como fascinado por la mirada de un basilisco. La abuela lo miraba en silencio, inmóvil, pero con qué mirada de triunfo, de desafío, de burla. En medio de un silencio de pasmo, se miraron así durante 10 segundos. De Grieux se quedó de piedra en el primer momento, pero pronto empezó a dar señales de molestia. Mademoiselle Blanche alzó las cejas, abrió la boca y dirigió a la abuela su adusta mirada. El príncipe y el sabio alemán contemplaban la escena llenos de asombro. Paulina, en cuyos ojos se revelaba el más grande estupor y una honda perplejidad, se puso de repente blanca como su pañuelo, y un minuto después la sangre afluía a sus mejillas arrebolándolas. Realmente era una catástrofe para todos ellos. Yo no hacía más que pasar la vista de uno a otro. Mi amigo, el inglés, se mantenía a un lado, tranquilo y cortés como siempre. «Bueno, aquí me tenéis, en lugar del telegrama», dijo por fin la abuela, prorrumpiendo en una risotada. «No me esperabais, ¿verdad?» Antonina Vasilievna, tía, pero ¿cómo es posible?, balbució el pobre general. Si la abuela hubiera guardado silencio por más tiempo, de seguro le daba al desgraciado un ataque. «¿Cómo es posible que haya venido? ¿Tomando el tren? ¿Para qué son los ferrocarriles? ¿Con que pensabais que había cerrado los ojos para siempre después de dejaros una fortuna? Ya veis cómo sé que me enviabais telegrama tras telegrama. Debéis haber gastado un dineral, porque los telegramas son caros desde aquí. Sencillamente mandé cargar mi equipaje y aquí me tenéis. ¿Ese es el francés? Monsieur de Grieux, ¿verdad?» «Oui, madame», contestó el apellidado. «Roger, je suis enchanté. Votre santé? C'est un miracle, vous voici une surprise charmante». «¿Charmante? Ya. Te conozco, mascarilla. No me inspiras ni tanto así de confianza», dijo, enseñándole la punta de su meñique. «¿Quién es esa?», preguntó indicando a Blanca, cuya elegancia francesa en su traje de montar y con su látigo en la mano seguramente la impresionó. ¿Es de aquí?»
Es Mademoiselle Blanche de Comminges, y esta señora es su mamá, Madame de Comminges. Está en el hotel, contesté yo. ¿Es casada la hija? Me preguntó sin pararse en barras. Mademoiselle Blanche de Comminges es soltera, respondí en voz baja y con todo el respeto posible. ¿Es viva? No comprendo. Si no os aburre. ¿Entiende el ruso? De crío lo picoteaba en Moscú. Tenía un ligero conocimiento de nuestro idioma. Le dije que Mademoiselle de Comminges nunca había estado en Rusia. ¡Bonjour! Saludó la abuela, volviéndose de repente a la francesa. Bonjour, madame, respondió ésta, haciendo a la abuela una elegante y cortés reverencia, procurando expresar en su exagerada humildad el asombro que le había causado un saludo tan inoportuno y dirigido de tan extraña manera. ¡Ah! Baja la vista y está haciendo posturas y melindres. Pronto se ve qué clase de mujer es. Una actriz o cosa parecida. Me quedo en el hotel, en el piso de abajo, prosiguió volviéndose al general. Seré tu vecina. ¿Te gusta o lo sientes? Caramba, tía, crea que siento un verdadero placer, contestó el general, que empezaba a recobrar los ánimos y sabía hablar con dignidad y aplomo, que no dejaban de producir el efecto que buscaba. Estábamos tan alarmados, las noticias de su salud nos trastornaban por completo. Eran tan desesperados los telegramas que recibimos y de repente... ¡Calla! ¡No mientas, no mientas!, interrumpió la abuela. ¿Pero cómo pudo usted? Se apresuró a interrumpir a su vez el general para dar a entender que no había oído. Tullida, ¿cómo pudo usted emprender semejante viaje? Convendrá usted que a su edad y en su estado de salud es, en fin, algo inesperado, que solo muy natural puede parecerle nuestra sorpresa. Pero es para mí tan agradable la sorpresa, añadió, procurando congraciarse con sonrisa y expresión de franca alegría. Y todos nos esforzaremos por hacer la estada lo más feliz posible. Bueno, ya basta de charla inútil. No dices más que tonterías, como siempre. Me basto a mí misma para pasármelo bien. Aunque nada tengo contra vosotros ni os guardo rencor. ¿Me preguntas cómo he podido venir? ¿Qué te sorprende si es la cosa más sencilla? ¿Por qué os quedáis con la boca abierta? ¿Qué tal, Praskovia? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo está usted, abuela? Respondió Paulina acercándosele. ¿Se le ha hecho muy largo el viaje? Vaya, al menos me haces una pregunta sensata. Los demás solo saben decir ¡oh! ¡ah! Ya veréis, me pasaba los días en la cama y toda la paciencia se me fue entre doctores y medicinas. Acabé por mandarlos a todos a paseo y llamar al sacristán de San Nicolás, que había curado a una campesina de la misma enfermedad, con simiente de heno. Él me curó. Al tercer día, después de un copioso sudor, me levanté. Entonces se reunieron de nuevo mis alemanes. Se calaron las gafas y empezaron a discutir. Si ahora va al extranjero, me aconsejaron, y toma las aguas una temporada, todos esos síntomas desaparecerán. ¿Por qué no?, pensé. Los tontos de Zaringuis empezaron a llorar y a gruñir. ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted?, se lamentaban. Bueno, pues aquí estoy. En un día estuve preparada, y a la semana siguiente, un viernes, tomé una doncella y a Potapich y al lacayo Fiodor. Pero a este le mandé volverse desde Berlín, porque vi que no hacía falta y que podía venir completamente sola. Tomé un departamento especial y en todas las estaciones encontré faquines que por 20 kopecks me trasladaban a donde quería. ¡Pero vaya una habitación!, acabó pasando la vista en torno. ¿De dónde sacas el dinero, mi amigo? Porque todo lo tienes ya hipotecado. Solamente a este francés le deberás ya un capital. Lo sé todo. Ya ves cómo lo sé todo. Pero, tía, balbució lleno de confusión el general. Me sorprende, tía. Yo creo que soy dueño de mis actos. Y además, mis gastos no sobrepasan a mis medios. Y aquí estamos. ¿Que no? ¿Y tú dices eso?
Entonces habrás dejado a tus hijos sin un céntimo. Tú que eres su fideicomisario. Después de esto, después de tales palabras, murmuró indignado el general. Yo no sé. Claro que no sabes. Apostaría que no abandonas nunca la ruleta. O te han desplumado por completo. Tan aturdido estaba el general que se hizo un barullo con sus ideas. ¿Yo? ¿Jugar a la ruleta? ¿En mi elevada posición? ¿Yo? Piense mejor lo que dice, tía. Debe de estar aún enferma. Vamos, hombre, no mientas, no mientas. Estoy segura que no te pueden arrancar de allí. Y lo demás es mentira. Hoy mismo veré lo que es esa ruleta. Tú, Praskovia, dime dónde hay que ir y qué hay que ver. Y Alexei Ivanovich me servirá de guía. Y tú, Potapich, haz una lista de todos los sitios que merezcan visitarse. ¿Qué hay que ver aquí? Preguntó dirigiéndose a Paulina. Cerca están las ruinas del castillo. Luego, más lejos, el Slagenberg. ¿Qué es eso de Slagenberg? ¿Un bosque? No es un bosque, sino una montaña rematada en un picacho. ¿Qué quiere decir un picacho? La cima, lo más alto de la montaña. Es un punto desde donde se domina un panorama sin igual. ¿Y qué me dices de subirme allá en mi sillón? Será imposible subirme, ¿verdad? Podemos buscar faquines, contesté yo. En este momento se acercó Fedosia y presentó a la abuela los hijos del general. Vamos, no hacen falta los besos. No puedo sufrir que los niños me besen. Siempre llevan las narices sucias. ¿Y a ti, Fedosia, cómo te va por aquí? Esto es pero que muy bonito, Antonida Vasilievna, contestó Fedosia. ¿Qué ha tenido usted, señora? ¿Estábamos tan apenados por usted? Ya sé que tienes buen corazón. ¿Siempre tenéis visitas? Preguntó vuelta a Paulina. ¿Quién es ese hombrecito feo de los lentes? El príncipe Nilsky, le susurró Paulina. ¡Ah! ¡Un ruso! Yo que pensé que no me entendería. Quizá no me haya oído. Aquí está Mr. Astley, a quien he conocido antes, dijo al tropezarlo con la mirada. ¿Cómo está usted? El inglés se inclinó ante ella en silencio. ¿No tiene usted ninguna noticia que comunicarme? Dígame algo. Tradúceselo, Paulina. Esta lo tradujo. Sí, que tengo un gran placer en conocerla y me alegro mucho de su buena salud, contestó muy serio Mr. Astley sin el menor titubeo, lo cual, traducido, fue muy del agrado de la abuela. ¡Qué bien contestan siempre los ingleses!, observó. Por eso me han sido siempre simpáticos. No se les puede comparar con los franceses. Venga usted a verme, Mr. Astley. Procuraré no molestarle mucho. Decírselo en inglés y añadir que yo vivo abajo, abajo. ¿Oye usted? ¡Abajo! ¡Abajo! Repetía señalando al suelo para que el inglés la entendiese. A Mr. Astley le produjo una gran alegría esta invitación. La abuela contempló atentamente a Paulina con aire de satisfacción. «Te quiero mucho, Praskovia», dijo de súbito. «Eres una buena chica, la mejor de toda esta cuadrilla. Y en cuanto al testamento, válgame Dios, pues bien, lo tengo en regla. A ver, vuélvete. ¿No es postizo este moño?» «No, abuela, es el mío». «Ya lo veo. No me gustan las necias modas de hoy día. Estás muy guapa. Si yo fuese un joven, me enamoraría de ti. ¿Por qué no te casas? Pero ya es hora de que me vaya. Quiero dar una vuelta por fuera porque estoy cansada de tanto tren». «¿Qué? ¿Aún estás disgustado?», añadió volviéndose al general. «Por Dios, tía, qué tontería», dijo el general en tono alegre. «Comprendo que a su edad...» «Cette vieille est tombée en enfance», me cuchicheó de Grieux. «Deseo ver todo lo de aquí. ¿Quieres dejarme a Alexei Ivanovich?», pidió la abuela al general. «Con mucho gusto, pero yo mismo y Paulina, el señor de Grieux, todos tendremos verdadero placer en acompañarla». «Mais, madame, cela sera un plaisir», le dijo de Grieux con una sonrisa hechicera. «Ya, un plaisir. Es usted ridículo, señor mío. No espere de mí ni un céntimo», añadió. De pronto. «¡Ea! ¡A
a mis habitaciones. He de echarles un vistazo y después daremos una vuelta. Venga, llevadme. Alzaron otra vez a la abuela y todos bajamos detrás del sillón. El general marchaba como atontado por un golpe. Des reflexionaba. Blanca quería quedarse, pero no sé por qué cambió de decisión y se unió al séquito. El príncipe la siguió, y en el gabinete del general solo quedaron Madame de Cominges y el alemán. Fin del capítulo 9. Capítulo 10. En las estaciones termales y en general en toda Europa, los gerentes y Oberkellners de un hotel no seguían tanto por los deseos de sus huéspedes como por la opinión que de éstos se forman ellos para elegirles una habitación. Y hay que añadir que raras veces se equivocan. Por razones que no me explico, asignaron a la abuela una serie de habitaciones que excedían de lo ordinario. 4 piezas magníficamente amuebladas, con cuarto de baño, cuartos para los criados y una habitación especial para la señora de compañía. Una grande duchesse había ocupado la semana anterior las mismas habitaciones, hecho de que se informó enseguida a la recién llegada para que apreciase el valor de las mismas, mientras era conducida de una a otra pieza que examinaba atenta y severamente. El Oberkellner, un anciano de cabeza calva, la siguió con aire de respeto durante esta primera inspección. No sé por quién tomaban a la abuela, mas, a juzgar por las apariencias, veían en ella una señora de mucha importancia y, sobre todo, de una gran opulencia. Por eso la inscribieron sin titubeos en el libro de registro. Madame la Générale, princesse de Taraseviches, aunque la abuela no fuese princesa. ¿Acaso los criados, el coche especial en que había viajado, el extraordinario equipaje que traía, creáronle el prestigio de su grandeza, y se lo consolidó su sillón de inválida, su voz bronca, sus raras preguntas hechas en un tono desenvuelto que no admitía el menor asomo de contradicción, y su misma figura, tiesa, viva, imperiosa? Pasando por las habitaciones, mandaba parar el sillón de vez en cuando para dirigir la pregunta más inesperada al Oberkellner, que aunque sonreía respetuosamente, empezaba a sentirse nervioso. La abuela le hablaba en un francés tan malo que me veo precisado a traducirlo casi siempre. Las respuestas del Oberkellner no siempre la complacían, y ella no ocultaba su disgusto. Es que lo preguntaba todo de la manera más desconcertante, parándose de pronto, por ejemplo, ante un cuadro, una mala copia de algún asunto mitológico, preguntaba: ¿de quién es ese retrato? Y el Oberkellner contestaba que sin ninguna duda de alguna condesa. ¿Cómo es que no lo sabe usted? ¿Vive usted aquí y no lo sabe? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué es bizca? El pobre hombre no atinaba a dar respuesta satisfactoria y perdía la cabeza. ¡Qué zoquete!, comentaba la tullida en ruso. La empujaron adelante, y la misma escena se repitió con una estatuilla de Dresde que la abuela contempló un rato y luego mandó quitarla sin que nadie sepa por qué. Por fin fastidió al Oberkellner con preguntas sobre el precio de las alfombras de su dormitorio y el lugar en que se fabricaban. El hombre le prometió informarse. ¡Qué asnos!, gruñó la abuela, y fijó toda su atención en la cama. El dosel es lujosísimo. Destapad el lecho. Levantaron un poco las sábanas. Más, destapadlo todo. Fuera las almohadas. Las almohadas. Levantad los colchones. Todo tuvieron que levantarlo y ella lo iba examinando atentamente. Es una gran cosa que no haya chinches. Quitad la ropa blanca y volvedla a hacer con mis sábanas y mis fundas. Pero todo esto es demasiado espléndido. Estas habitaciones no son para una vieja como yo. Yo sola, aquí, me moriría de tristeza. Alexei Ivanovich, quiero que vengas a verme con mucha frecuencia cuando te lo permitan tus lecciones a los niños. Desde ayer, contesté, ya no estoy al servicio del general y vivo en el hotel con entera independencia. ¿Qué ha pasado? Un alemán de elevada alcurnia, un varón y su señora, llegaron el otro día de Berlín. Ayer les dirigí la palabra en alemán sin cuidarme para nada del acento berlinés. Bueno, ¿y qué? Pues que el varón lo juzgó una impertinencia y se quejó al general,
Este, como consecuencia, me despidió. ¿Pero es que injuriaste al varón o qué? Y luego, aunque lo hubieras injurado. No, al contrario. El varón fue quien me amenazó, levantando el bastón. ¿Y tú, alma de cántaro, permites que traten así al maestro de tus hijos? Dijo la anciana, dirigiéndose al general. ¿Y lo has despedido? ¿Imbéciles? Veo que todos estáis hechos unos imbéciles. No se incomode, tía, dijo el general con una sombra de afable familiaridad. Yo me basto para arreglar mis asuntos. Además, Alexei Ivanovich no le ha contado con exactitud lo sucedido. ¿Y tú has tolerado eso? Me preguntó. Yo quería provocar al varón a un duelo, contesté con tan mala modestia como aplomo, pero el general se opuso. ¿Por qué te opusiste? Reprendió vuelta al general. ¡Ah! Y ya puede usted retirarse, buen hombre. Venga cuando se le llame, añadió dirigiéndose al Oberkellner. No me hacen falta sus bostezos. No puedo soportar a esta gentuza de Nuremberg. El hombre se inclinó y salió sin oír los cumplidos que la abuela le dirigía. Por Dios, tía, un duelo no era del caso. ¿Por qué no era del caso? ¿No son todos los hombres unos gallos? Pues déjalos que riñan. Sois un atajo de cobardes. ¿No sabéis salir en defensa de vuestro país? Venga, arriba, Potapich. Búscame 2 mozos de cordel que estén a mi disposición. Contrátalos. No quiero más que 2. Solo han de subirme y bajarme por la escalera y empujar mi sillón por las aceras. Explícales bien las condiciones y págales por adelantado. Así me tendrán más respeto. Y tú estarás siempre a mi lado. Ah, y tú, Alexei Ivanovich, indícame al varón cuando salgamos, que quiero ver a ese bombarón. Bueno, ¿dónde está la ruleta? Le expliqué que las mesas de juego estaban en las salas del casino. Entonces se puso a preguntar si eran muchas, si había muchos jugadores, si jugaban durante todo el día y cómo era el juego. Acabé por decirle que lo mejor sería que lo viese con sus propios ojos, porque era muy difícil describirlo. Pues entonces vamos allá enseguida. Anda adelante, Alexei Ivanovich. Pero tía, ¿no quiere usted descansar antes de las fatigas del viaje? Preguntó con ansiedad el general. Estaba aturdido y en todas las miradas se leía el embarazo de la situación. Todos temían arriesgarse a una humillación acompañando a la abuela al casino, donde podía cometer alguna extravagancia. Pero al propio tiempo, todos propusieron acompañarla. ¿Por qué he de descansar? No estoy cansada. Hace 3 días que no me muevo de la silla. Luego iremos a ver las fuentes y las aguas medicinales. ¿Dónde están? Y después iremos a ver... ¿Qué me has dicho, Praskovia? El Picacho, ¿verdad? Sí, abuela. Pues el Picacho, si hay un Picacho. ¿Y qué más hay que ver? Hay muchas cosas interesantes, abuela, dijo Paulina en un esfuerzo. ¿Cómo no las has visto, Marfa? ¿Vendrás también conmigo? Gritó a su doncella. ¿Por qué ha de venir? Protestó muy inquieto el general. Aunque, después de todo, poco importa. Y aún dudo que dejen entrar a Potapich en el casino. ¡Qué tontería! ¿He de dejarla fuera porque es una criada? Tan persona es como nosotros. Estaría bien después de una semana de viajar juntas. También a ella le gusta mirar las cosas. ¿Con quién podrá ir sino conmigo, cuando sola no se atrevería ni a sacar la nariz a la calle? Pero, abuela... ¿Te da vergüenza venir conmigo? Pues quédate en casa, que no te necesito. Vaya un general. También yo soy una generala. Además, ¿por qué habéis de seguirme? Me basta con Alexei Ivanovich para verlo todo. Pero de Crío insistió en que la acompañáramos y se deshizo en dulces frases y cortesías sobre el placer que ello había de proporcionarnos. Todos nos pusimos en marcha. Elle est tombée en enfance, repetía de Crío a oídos del general. Seule, elle fera des bêtises. Nada más oí, pero le adivinaba algún designio y evidentemente había recobrado esperanzas. Distaba el casino como media milla y estaba separado del hotel por una avenida de castaños y una gran plaza. El general se tranquilizó viendo que la comitiva, aunque resultaba algo excéntrica, inspiraba interés y respeto.
El hecho de que una persona inválida, que no puede andar, se haga conducir hacia el casino, nada tenía de particular. Pero el casino era lo que daba miedo al general. ¿Qué diablos se le había perdido en las salas de juego a una anciana y baldada por añaduría? Paulina y Mademoiselle Blanche caminaban cada una a un lado del sillón. La francesa reía y bromeaba modesta y cortésmente con la abuela, que acabó por dirigirle palabras de aprobación. Paulina, por su parte, se veía obligada a responder a las incesantes preguntas de la anciana. ¿Quién es ese que pasa? ¿Quién es esa señora que va en coche? ¿Es muy grande la ciudad? ¿Es muy grande este jardín? ¿Qué árboles son estos? ¿Cómo se llama esa montaña? ¿Vuelan águilas por aquí? ¿Qué tejado tan ridículo es ese? Mr. Astley, que caminaba a mi lado, me anunció que sucedería algo grande aquella mañana. Potapich y Marfa iban detrás del sillón. Potapich de frac y corbata blanca y con un gorro en la cabeza, y Marfa, una sirvienta colorada de 40 años que empezaba a encanecer, con cofia, vestido de algodón y ruidosos zapatos de piel de cabra. La abuela se volvía con frecuencia para advertirles algo. De Grieux hablaba con animación, tranquilizando, sin duda, al general o dándole algún consejo. Pero la abuela había pronunciado la frase fatal. ¡No te daré dinero! Quizá tal afirmación se le hacía increíble a de Grieux, pero el general conocía a su tía. Noté que aquel y la francesa cambiaban miradas. Vi al otro extremo de la avenida al príncipe y al alemán, que venían paseando muy lejos de nosotros. Nuestra entrada en el casino fue triunfal. Como en el hotel, porteros y encargados compitieron en amabilidad sin dejar de mirarnos como a objetos curiosos. La abuela empezó a ordenar a voz en grito que la paseáramos por todas las salas. Algunas de estas causáronle admiración, otras la dejaron fría, y en todas partes hacía 1000 preguntas. Por fin llegamos a la de juego. Los lacayos, que estaban de centinela en la puerta, las abrieron de par en par, impresionados ante el cortejo. La llegada de la abuela a la ruleta produjo en el público enorme sensación. Tanto en las mesas de la ruleta como en el fondo de la sala, donde estaba la mesa de 30 y 40, se agrupaban los jugadores en números de 150 o 200. Los que habían logrado ocupar un puesto en torno a la mesa lo defendían a todo trance, sin cederlo a otro hasta que perdían, porque no se permitía estar junto a la mesa como simple espectador. Aunque la mesa estaba rodeada de sillas, pocos las ocupaban, especialmente cuando eran muy numerosos los jugadores, porque de pie no solo podían apiñarse mejor, sino que resultaba más cómodo para alargar el brazo y poner la apuesta. La segunda y tercera fila se apretujaban sobre la primera, en espera de turno, pero algunos brazos impacientes se abrían paso por encima de la primera para apostar y no perder tiempo, y no era raro ver a los jugadores de la tercera fila estirándose para llegar a colocar sus posturas, de modo que cada 3 por 4 se armaba un escándalo en una u otra mesa, discutiendo la propiedad de las apuestas. En el casino hay un bien montado servicio de policía. Claro que no pueden evitarse las aglomeraciones y los dueños están encantados de que se llenen las salas, porque salen ganando. Pero en cada mesa hay 8 croupiers que ejercen una estrecha vigilancia. Cuentan el número de jugadores y procuran fijarse para señalarlos cuando surgen disputas. Solo en caso extremo llaman a la policía, que calma los ánimos al momento. Entre los jugadores siempre hay agentes de la secreta que vigilan de un modo especial los rateros y carteristas de profesión, que abundan en las mesas de juego, como lugar apropiado para ejercitar su habilidad. Porque es lo cierto que dondequiera el ladrón se proponga limpiar un bolsillo o romper una cerradura, puede acabar de un modo lamentable su empresa. Mientras que en este caso solo tiene que dirigirse a la mesa, ponerse a jugar y, de pronto, pública y descaradamente, coger las ganancias de otro y metérselas en el bolsillo. Si se origina una disputa, el tramposo vocifera que la postura era suya, y si la trampa se hizo con habilidad y los testigos dudan, el ladrón siempre se llevará la suma, si no es muy crecida, por supuesto, pues en tal caso merece siempre la atención de algún croupier o algún jugador. Pero si la cantidad no es muy grande,
el mismo dueño renuncia a discutir y hasta se marcha para evitar el escándalo. Pero cuando descubren a un ladrón, lo arrojan de la sala llenándole de injurias. La abuela miraba todo aquello a cierta distancia, con salvaje curiosidad. Le causó un verdadero regocijo ver cómo expulsaban a un ladrón. La mesa del 30 y 40 no le interesó mucho. Le gustó más la ruleta por el rodar de la bola. Expresó su deseo de ver el juego más de cerca, y no sé cómo fue, pero el caso es que los empleados y otras personas solícitas, en su mayoría polacos, desplumados, que ofrecen sus servicios a los que están de suerte y a todos los extranjeros, le hicieron enseguida puesto en medio del apretado corro, junto al croupier principal, y arrastraron hasta la mesa el sillón. Muchas personas que presenciaban el juego sin apostar, casi todos los ingleses con sus familias, se aglomeraron junto a la mesa para contemplar por encima de los jugadores a la abuela, sobre la cual convergieron numerosos impertinentes. La expectación de los croupiers se manifestó al momento, porque una persona tan extravagante prometía algo extraordinario. No todos los días podía verse a una sedentona abaldada que se hiciese conducir a la mesa de juego. Yo me abrí paso como pude y me quedé al lado de la abuela. Potapich y Marfa quedaron alejados entre el público y el general, Paulina, de Grieux y Blanca se colocaron entre los espectadores. Lo primero que hizo la abuela fue mirar detenidamente a los que jugaban y enseguida, a media voz, se puso a preguntarme nerviosa, rápida, ¿quién era aquel hombre? ¿Quién aquella mujer? Le interesó sobre todo un joven que, en un extremo de la mesa, jugaba grandes cantidades y, según se murmuraba, llevaba ya ganados 40.000 francos, amontonados ante él en monedas de oro y billetes. Estaba pálido, sus ojos centelleaban, temblábanle las manos. Apostaba sin contar, a manos llenas, y seguía ganando siempre y amontonando el dinero. Los empleados se le colgaban, deshaciéndose en atenciones, acercándole una silla, ensanchando su puesto para que estuviera más cómodo y no le estorbase la gente. Todo en espera de una buena propina. Algunos jugadores afortunados, sin pararse a contar en su alegría, apartan un puñado de monedas para los subalternos del casino. Un polaco se había instalado ya junto a él, y con mucho respeto y gran insistencia le hablaban al oído, diciéndole probablemente a dónde debía tirar, aconsejándole y dirigiendo su juego. También con la esperanza de una recompensa. Pero el joven apenas le dirigía la vista. Apuntaba a ciegas y ganaba. Seguramente no sabía lo que hacía. La abuela lo estuvo observando durante unos minutos. ¡Dile! Me ordenó de pronto, muy agitada y dándome un empujón. Dile que no juegue más, que recoja su dinero y se marche. ¡Va a perderlo todo enseguida! ¡Va a perderlo todo! Insistía, casi sin aliento de tan agitada. ¿Dónde está Potapich? ¡Envíale a Potapich! ¡Vamos, díselo, díselo! Continuó empujándome. ¿Dónde está Popachi? ¡Sortez, sortez! Empezó a gritar dirigiéndose al joven. Me incliné para decirle que no debía gritar. Así que hasta se prohibía hablar fuerte, porque estorbaba para contar y que nos iban a echar de allí. ¡Qué lástima! Ese joven ha perdido. Él tiene la culpa. No puedo ni mirarlo. Me alteran los nervios. ¡Qué necio! Y volvió la cara a otro lado. A la izquierda, del lado opuesto, llamaba la atención entre los jugadores una dama joven acompañada de un enano, que no sé si sería un pariente o se hacía acompañar de él con el único fin de producir efecto. Ya me había fijado antes en la señora. Cada día se sentaba a la ruleta a la 1 y se levantaba a las 2. Nunca jugaba más de 1 hora. Como era tan asidua, enseguida le acercaban una silla. Sacaba de su bolsillo unas monedas de oro y algún billete de 1.000 francos y se ponía a jugar tranquila, fría, prudente, apostando con lápiz en un pedazo de papel los números que salían y procurando jugar según un sistema de probabilidades. Apostaba sumas considerables y cada día ganaba de 1.000 a 3.000 francos. Nunca pasaba de esa cantidad. Se retiraba enseguida. La abuela estuvo observándole largo rato. ¡Ah! Esa no perderá. Esa de ahí no perderá. ¿Qué clase de mujer es? ¿No la conoces? ¿Quién es? Una francesa de cierta posición debe ser, contesté yo por lo bajo. ¡Ah!
Está bien, se conoce el pájaro por su vuelo. Ya se ve que tiene las uñas afiladas. Explícame ahora la marcha del juego y el modo de apuntar. Le di las más claras explicaciones sobre las numerosas convicciones de rouge et noir, pair et impair, manque et passe, y sobre la rara ordenación del sistema de cifras. La abuela me escuchaba atentamente, reflexionaba, me hacía preguntas y se penetraba de mis enseñanzas poniéndome ejemplos como prueba de que me había entendido. ¿Qué es eso de cero? ¿Has oído que el croupier de pelo crespo, el principal, acaba de anunciar el cero? ¿Y por qué barre todo lo que hay a mesa? Se ha llevado un montón de dinero. ¿Qué significa eso? El cero, abuela, quiere decir que la banca ha ganado. Si la bolita cae en el cero, todo lo que había en la mesa queda de la banca. Es cierto que puede usted salvarlo apostado, pero la banca no paga nada. ¡No digas eso! ¿De modo que no gano nada? Nada, abuela, pero si hubiese apostado al cero, ganaría 35 veces su postura. ¿Qué me dices? ¿35 veces? ¿Y ocurre eso con frecuencia? ¿Por qué no apuestan al cero los tontos? Porque tienen 36 probabilidades, contra una. ¡Qué tontería, Potapich! ¡Potapich! Aunque, calla, llevo dinero encima. Sacó del bolsillo un monedero también repleto y tomó un Federico de oro. Toma, ponlo enseguida al cero. El cero acaba de salir, abuela, y tardará mucho en volver a tocar. Perdería usted un dineral. Aguarde un poco al menos. ¿Qué necedades? Ponlo, te digo. Como usted quiera, pero a lo mejor no sale hasta la noche y puede perder miles. No sería la primera vez. Sandeces, sandeces. Si tienes miedo al lobo, no vayas al bosque. ¿Qué? ¿He perdido? Pon otro. Se perdió otra moneda de oro. Se puso una tercera. La abuela no podía sosegarse. Con ojos febriles seguía los movimientos de la bolita que saltaba sobre las ranuras de la rueda. Perdió también. La abuela estaba fuera de sí. Se le hacía imposible permanecer quieta en su sillón, y aunque dio un puñetazo sobre la mesa cuando el croupier gritó 36 en vez de 0, que ella esperaba. ¡Ya ves tú!, dijo montando en ira. ¿Es que no va a salir pronto ese maldito cero? Tan cierto como que aún respiro. Me quedaré aquí hasta que salga. Ese malvado croupier del pelo crespo tiene la culpa. Él es quien no lo deja salir. Alexei Ivanovich, pon inmediatamente 2 monedas de oro, pero pon tantos como tengas. Si sale el cerco, no cojas nada. Abuela. ¡Pon! ¡No es tu dinero! Puse 2 Federicos. La bola rodó largo rato hasta que empezó a saltar por los rayos. La abuela estaba fascinada, estrujándome los dedos, y de pronto... ¡Cero!, grita el croupier. ¿Ves tú? ¿Ves tú?, dijo la abuela volviéndose a mí, radiante de triunfo. Ya te lo decía. Dios mismo me inspiró la idea de poner esas 2 monedas. ¿Cuánto he ganado? ¿Por qué no me dan el dinero? Potapich, Marfa, ¿dónde están? ¿Dónde se han metido nuestra gente? Potapich, Potapich. Luego, abuela, le murmuré, Potapich está en la puerta, que no la habrán dejado bajar. Mire, abuela, ya le pagan. Coja el dinero. Echaron a la anciana un rollo de billetes por valor de 50 Federicos y le empujaron 20 monedas de oro. Lo recogí todo y se lo entregué a la dueña. Faites les yeux, monsieur. Faites les yeux, monsieur. Rien ne va plus, voceaba el croupier, invitando a hacer juego y presto a disparar a la bola. Dios mío, ya no hay tiempo. Va a rodar la ruleta. ¡Pon! Me instó la abuela en su gran aturdimiento. No pierdas tiempo. ¡Date prisa! Sin saber lo que hacía, me empujaba con toda su fuerza. ¿A dónde he de poner, abuela? ¡Al cero! ¡Al cero! ¡Otra vez al cero! Pon lo que se pueda. ¿Cuánto hemos ganado? 70 Federicos de oro. ¿Para qué los queremos? Pon 20 Federicos de una vez. Mire lo que hace, abuela. El cero no suele volver a salir en 200 jugadas. Le aseguro que puede perder toda su fortuna. ¡Tonterías! ¡Tonterías! Estás de broma. Si sabré yo lo que hago. ¡Pon y calla! Temblaba toda de agitación. Pero el reglamento no permite poner al cero más que 12 rublos, abuela. Ya los he puesto. ¿No lo permite o me engañas? ¡Monsieur! ¡Monsieur! Gritó dando un codazo al croupier que tenía a su izquierda y que era el que hacía girar la ruleta. ¿También cero?
Deux. Interpreté la pregunta en francés. Oui, madame, confirmó el croupier cortésmente, ya que las ganancias no pueden exceder por cada postura de 4.000 florines, según dispone el reglamento. Está bien. Si no hay más remedio, pon 12. Le jeu est fait, advirtió el croupier. Rodó la bola y se paró en el 30. Había perdido. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pon otra vez! Gritó la abuela. Ya no me resistí más. Encogiéndome de hombros, puse otros 12 federicos. La bola corrió largo rato. La abuela temblaba con los ojos puestos en la bola. ¿Podía imaginarse siquiera que saldría al cero? Su cara se alumbraba del firme convencimiento de ganar. Se le veía esperanza sin ninguna duda que la bolita pararía en el cero. Y paró. ¡Cero!, gritó el croupier. ¿Qué me dices? Sin ninguna duda que la bolita pararía en el cero. Y paró. ¡Cero!, gritó el croupier. ¿Qué me dices? Se volvió a gritarme la abuela con indescriptible expresión de triunfo. Yo mismo, en aquel momento, me sentía un jugador. Brazos y piernas me temblaban, me rodaba la cabeza. Era una suerte extraordinaria que saliera 3 veces el cero en el transcurso de 12 jugadas. Mas no había por qué admirarse. 2 días antes había visto salir el cero 3 veces seguidas, y un jugador que había estado anotando los números salidos advirtió en voz alta que el día anterior solo se cantó el cero una sola vez en las 24 horas. Se contaron las ganancias con especial atención y respeto, y la abuela recibió 420 federicos de oro, es decir, 4.000 florines y 70 federicos. Le dieron 20 federicos en oro y el resto en billetes de banco. Esta vez la abuela no llamó a Potapich. Tenía otras preocupaciones. Ya no hablaba ni se la veía temblar. Diríase que temblaba por dentro y que estaba abstraída por completo en alguna consideración de importancia. Alexei Ivanovich, ¿verdad que ha dicho que podían ponerse 4.000 florines de una vez? Pues ponlos 4.000 en el rojo, ordenó. Era inútil la protesta. La bola comenzó a rodar. ¡Rouge!, anunció el croupier. Había ganado otros 4.000 florines, haciendo un total de 8.000. ¡Dame 4.000 y pon en el rojo otros 4.000! ordenó la abuela. Puse 4.000 florines. ¡Rouge!, gritó de nuevo el croupier. 12.000 en total. ¡Dámelo todo! El oro ponlo en el bolso y si se para el papel. ¡Ya basta! ¡A casa! ¡Aparta mi sillón! Fin del capítulo 10. Capítulo 11. Hicieron rodar el sillón hasta la puerta que se abría al otro extremo de la sala. Todos los que formaban la comitiva al entrar llenaron a la abuela de parabienes. Aunque había sido muy extravagante su conducta, aquel triunfo lo perdonaba todo, y ya el general no temía comprometerse ante el público por su parentesco con tan rara mujer. Felicitábala, sonriendo de buena gana, complaciente, como quien acaricia a un niño. Estaba visiblemente afectado, como todo el público, que cuchicheaba señalando a la abuela. Muchos daban un rodeo para verla más de cerca. Mr. Astley hablaba de ella aparte con 2 compatriotas. Algunas señoras la contemplaban con solemne admiración, como a una maravilla. De Grieux se deshacía en felicitaciones y cumplidos. «Quelle victoire!», exclamaba. «Mais, madame, c'était du feu», comentaba Blanca con obsequiosa sonrisa. Sí, en un momento he ganado 12.000 florines. Eso sin contar el oro. Con el oro lo menos hacen 13.000. ¿Cuánto representa para nuestra moneda? ¿6.000 rublos? Le dije que más de 7.000, y al cambio actual quizá llegasen a 8.000. Pues ya vale la pena esa cantidad. Y vosotros vivís aquí con los brazos cruzados sin hacer nada. Potapich, Marfa, ¿habéis visto? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo lo ha hecho, madrecita? 8.000 rublos, exclamó Marfa agitándose toda. Toma, aquí tenéis 5 monedas de oro para cada uno. Potapich y Marfa se precipitaron a besarle la mano. Dadle también un Federico a cada uno de los mozos. Dáselo en oro, Alexei Ivanovich.
¿Qué lacayos son esos que me saludan? Dales también un Federico de oro. Madame la princesse, un pauvre partie, malheur continuel, les princes russes son sojourneux. Un hombre bigotudo con sonrisa adulona, que llevaba una amplia chaqueta raída y un chaleco de subido color, se acercaba gimiendo y, sombrero en mano, al sillón de la abuela. Dale un Federico de oro. No, dale 2 y basta, porque no acabarían nunca. Alzadme y sacarme fuera. Praskovia, añadió volviéndose a Paulina. Mañana te compraré un vestido y otro para Mademoiselle... ¿cómo se llama? Mademoiselle Blanche, ¿verdad? También le compraré un vestido. Díselo en francés, Praskovia. Merci, madame, agradeció la francesa guiñando a De Grieux y al general. Este no podía ocultar su turbación y dio un suspiro de alivio cuando entramos en la avenida. ¿Y Fedosia? No va a quedar poco sorprendida, dijo la abuela, acordándose del ama del general. También quiero regalarle un vestido, ¿eh? Alexei Ivanovich, Alexei Ivanovich, dale esto a ese pobre. Un hombre andrajoso, encorvado, pasaba por la carretera mirándonos. Quizá no sea un pobre, sino un vago, abuela. ¡Dale un florín! ¡Dáselo! Me llegué al hombre y se lo di. Me miró con asombro, pero se guardó el dinero. Apestaba a alcohol. ¿Y tú, Alexei Ivanovich, aún no has probado suerte? No, abuela. Sin embargo, veré cómo te brillaban los ojos. Probaré, abuela. Algún día probaré. Y pon el cero sin miramientos, ya verás. ¿Cuánto dinero tienes? 20 Federicos de oro, abuela. No es mucho. Yo te daré 50 Federicos de oro. Te los prestaré si quieres. Toma, coge este rollo. Pero no esperes que haga contigo igual, amigo, que no voy a darte nada, dijo de repente volviéndose al general. Este lanzó un respingo y no dijo nada. «Quel diable, c'est une terrible ville», murmuró De Grieux entre dientes, con el ceño fruncido. ¡Un mendigo! ¡Un mendigo! ¡Otro mendigo!, gritó la abuela. «Dale también un florín, Alexei Ivanovich». Era un anciano de cabeza blanca, con una pierna de palo que vestía larga levita azul y se apoyaba en un grueso bastón. Parecía un veterano, pero cuando le ofrecí un florín, dio un paso atrás y me miró furioso. «Was ist der Teufel?», gruñó, y me lanzó una docena de injurias. «¡Oh, es un loco!», exclamó la abuela, despidiéndolo con un ademán. «Adelante, tengo apetito. Ahora a comer inmediatamente. Luego descansaré un poco y volveremos». ¿Quiere volver a jugar, abuela? «Pues, ¿qué quieres que haga? ¿Acaso he de velar vuestra siesta?» Madame, advirtió De Grieux acercándole. Les chances peuvent tourner. Une seule mauvaise chance et vous perdez tout. Surtout avec votre Dieu. C'est terrible. Vous perdez absolument, añadió Blanca. ¿Y a ustedes qué les importa? No perderé el dinero de ustedes, sino el mío. ¿Y dónde está Mr. Astley?, me preguntó. Se ha quedado en el casino. Lo siento, es un buen hombre. Al llegar a casa, la abuela encontró al Oberkellner en la escalera. Lo llamó y le habló ponderando su suerte. Luego mandó venir a Fedosia. Le regaló 3 Federicos de oro y ordenó que sirvieran la comida. Fedosia y Marfa se desvivieron sirviéndola. «Yo no dejaba de mirarla, madrecita», charlaba Marfa. Y le decía a Potapich: «¿Qué irá a hacer la señora? Y me veo el dinero en la mesa. ¡Santo cielo! ¡El dinero! En mi vida había visto tanto junto, y allí todo era señorío, nada más que señorío». «¿De dónde vienen todos esos señores, Potapich?», pregunté. Elevé al cielo el pensamiento, pidiendo para usted la protección de Nuestra Señora, madrecita, mientras el corazón se me encogía. Temblaba de pies a cabeza. «Que Dios le ayude», pensaba. Y Dios le ha dado suerte. No he parado un momento de temblar, señora. Aún me dura el temblor. Alexei Ivanovich, después de comer, a eso de las 4, ven a buscarme y volveremos. Ahora déjame un momento. Y no te olvides de avisar a un médico, porque he de tomar las aguas. Anda ahora, porque si no te olvidarías. Me separé de la abuela medio aturdido.
trataba de imaginarme la situación que se le creaba a nuestra gente y el sesgo que tomarían las cosas. Era evidente que nadie, y menos el general, acababa de salir del asombro. La llegada de la abuela, en vez del telegrama anunciando su muerte, que se esperaba con la ansiedad de quien ha de heredar una fortuna, destruía de tal manera sus planes e ilusiones que la hazaña de la ruleta acabó de trastornarlos hasta el punto de que todos parecían estupefactos. Sin embargo, esta aventura tenía más importancia que la primera del viaje, pues a pesar de haber repetido que no daría dinero al general, no había por qué abandonar toda esperanza. De Grieux, que estaba interesado en todos los negocios del general, no la perdía al menos. Tampoco la perdía Blanca, tan interesada en la buena marcha de los negocios del general como puede estarlo una novia en la fortuna de su futuro esposo. No solo no perdía la esperanza, sino que pondría a prueba sus artes de hechicería para conquistar a la abuela, ofreciendo en esto vivo contraste con la orgullosa e incomprensible Paulina, que no sabía atraerse el favor de nadie. Mas, ahora que la abuela había tenido un éxito tan enorme en la ruleta, ahora que se había mostrado tan clara y típicamente la personalidad de la abuela, vieja imperiosa y contumaz, tombée en enfance, ahora quizá todo estaba perdido. Porque estaba contenta como un niño, tan contenta que de seguro volvería a jugar hasta perderlo todo. ¡Válgame el cielo! Dios me perdone si me río al pensar que cada Federico que apostaba a la abuela caía en el corazón del general como un cuchillo afilado. Volvía loco a De Grieux y enfurecía a la francesa, que veía apartarse la copa de sus labios. Siendo de notar que aun en la alegría del triunfo, cuando la abuela repartía el dinero a manos llenas y tomaba por pobres a todos los vagabundos, le había repetido al general que nada esperase de ella, lo cual probaba la obstinada resolución con que llevaría a cabo su promesa. Era peligroso, peligroso. Estas reflexiones se agitaban en mi mente mientras subía a mi cuarto del último piso. Todo ello me interesaba enormemente, aunque hubiese adivinado los motivos principales por los que se movían ante mí los actores, pero no conocía bien los secretos, las intrigas del drama. Paulina nunca fue del todo franca conmigo. Generalmente, después de haberme hecho ciertas confidencias, se burlaba de todo lo dicho o trataba de tergiversar el sentido, dándole otro giro. Me había ocultado tantas cosas. No obstante, preveía que el desenlace de tan misteriosa y violenta posición no tardaría en presentarse. Otro golpe y todo quedaría deshecho y manifiesto. Apenas me inquietaba por mi propia suerte. Me hallaba en una extraordinaria disposición de espíritu. No tenía más que 20 Federicos de oro. Estaba en tierra extraña, sin oficio ni beneficio, sin esperanza ni plan ninguno. Y no obstante, no me preocupaba lo más mínimo. A no ser por Paulina, me hubiera abandonado a la risa que producía la tragicomedia que se acercaba. Pero temblaba por Paulina. Presentía que iba a decidirse su destino, aunque no era esto lo que me inquietaba. Penetrar su secreto es lo que quería. Deseaba verla, acercárseme y decirme «te amo». Y si no esto, si esto no fuese más que una loca pretensión mía, entonces... Bueno, ¿qué importa? ¿Acaso sabía lo que deseaba? Parecía un loco. No más deseaba estar a su lado, en su zona de luz para siempre, para toda mi vida. No pensaba en nada más. ¿Cómo podía dejarla? Al pasar por un corredor del tercer piso, noté como una sacudida interior. Me volví y, a 20 pasos, vi a Paulina que salía de una habitación y, como si me hubiera estado esperando, me hizo señas. «Paulina Alexandrovna». «¡Chitón!». «Figúrese», le susurré, «que ahora mismo he sentido como si alguien me diese con el codo. He vuelto la cabeza y la he visto. ¿Es que irradia usted un fluido eléctrico?» «Tome esta carta», pronunció Paulina con ansiedad, sin escucharme, «y entréguele en manos de Mr. Astley al momento. Dese prisa, se lo ruego. No espere respuesta. Él sabrá». No acabó la frase. «¿A Mr. Astley?», repetí sorprendido. Mas Paulina había cerrado la puerta tras sí. «Ah, con que mantienen correspondencia». Corrí enseguida en busca de Mr. Astley. No estaba en su hotel y volví al casino, cuyas salas recorrí sin hallarlo.
y ya regresaba humillado, casi desesperado, cuando lo distinguí en un grupo de jinetes y amazonas ingleses. Le hice señas, lo detuve y le entregué la carta. No tuvimos ni el tiempo de cruzar una mirada, pero sospecho que Mr. Astley fustigó al caballo intencionadamente. ¿Era lo mío tortura de celos? Me sentía el corazón hecho pedazos. Ni siquiera quería conocer lo que se escribían. ¿De modo que ella se le confiaba? Su amigo, pensaba, es claro, aunque no sé cuándo ha tenido el tiempo para hacérsele amigo. ¿Pero hay amor en tal caso? Claro que no, me contestaba el sentido común. Pero en estos casos no vale gran cosa el sentido común, y siempre quedaba un punto por esclarecer. El asunto se complicaba desagradablemente. Al entrar en el hotel, el portero y el Oberkellner se acercaron a decirme que me esperaban, que ya habían mandado a preguntar 3 veces dónde estaba, con encargo de que cuando llegase subiera inmediatamente a las habitaciones del general. Me presenté en la peor disposición de ánimo. Allí estaban Des y Blanca, sin su madre, que, por lo visto, era una madre postiza que no hacía falta cuando había que tratar asuntos serios, de los que seguramente no conocía gran cosa. Estaban discutiendo acaloradamente con el general a puerta cerrada, cosa nunca vista. Al acercarme, oí la voz insolente del francés y los furiosos chillidos de la joven, de los que se defendía el general en tono de lastimosa humildad. A mi vista, procuraron todos dominarse. Des se alisó el cabello, dibujando en la ira de su rostro esa fingida sonrisa propia de la urbanidad francesa, que tan odiosa se me hace. El pobre general adoptó un aire de dignidad en su abatimiento, por costumbre. Solo Mademoiselle Blanche, que ardía en ira, se condujo con naturalidad. Lo único que hizo fue callar para fijar su vista en mí, con impaciente expectación. He de advertir que hasta entonces me había tratado despectivamente, sin dignarse contestar a mis saludos y fingiendo no verme. Alexei Ivanovich, comenzó el general con acento suave y afectuoso. Permita que le diga que es muy extraño, pero muy extraño. En fin, su conducta para conmigo y mi familia. En fin, que es extraño, excesivamente extraño. Ce n'est pas ça, opuso Des en tono humillante de desprecio, que no dejaba duda de que él dominaba la situación. Monsieur, notre général se trompe. Traduzco lo demás al ruso, hablando así. Quiere decir, es para prevenirle, o mejor, para rogarle encarecidamente que no provoque su ruina. Sí, su ruina. No tengo por qué enmendar la frase. ¿Cómo? ¿Cómo? Se le ha elegido a usted guía, o no sé cómo expresarlo, de esa vieja. Cette pobre, terrible ville, dijo el francés vacilando. Y usted sabe que lo va a perder todo. Se jugará toda su fortuna. Ya sabe usted cómo juega, porque lo ha visto. Si empieza a perder, no querrá levantarse por terquedad, por rabia, y lo perderá todo. Se lo jugará todo, y ya sabe usted que no es así como se recobran las pérdidas. Y luego... Y entonces, apuntó el general, arruinará usted a toda la familia. Ella no tiene otros herederos que nosotros, y le digo sinceramente que mis asuntos van por mal camino, por mal camino. Ya usted debe sospechar mi situación. Si ella pierde una suma considerable, o lo que Dios no quiera, toda su fortuna, ¿qué será de mí y de mis hijos? Y se volvió a Des. Al decir de mí, se había dirigido a la francesa, que le volvió la cara con desprecio. Alexei Ivanovich, sálvenos, sálvenos. Pero, ¿cómo, general? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Acaso toco algún pito en el asunto? Niéguese, abandónela. Si lo hago, otro ocupará mi puesto. Ce n'est pas ça, volvió a interrumpir Des. ¿Qué diable? No la deje, pero aconséjela al menos. Disuádala, apártela de la ruleta. No le deje arriesgar mucho dinero. Distráigala de algún modo. ¿Cómo podría yo hacer eso? Si quiere encargarse usted mismo, Monsieur Des.
añadí con toda la ingenuidad de que fui capaz. En este momento sorprendí una mirada de inteligencia entre los franceses y en el rostro de Desgrieux se pintó una emoción que no pudo disimular. El caso es que ahora no me aceptaría, se lamentó, haciendo un ademán de impotencia. Veremos más tarde. Y volvió a mirar significativamente a su paisana. Oh, mon cher monsieur Alexis, soyez si bon, intercedió ésta, dando un paso hacia mí y estrechándome ambas manos con calor mientras me dirigía una mirada fascinante. ¡Diablos! Aquella cara del demonio sabía cambiar en un momento, y entonces tenía una expresión de niña dulce y traviesa que implora un favor, y al terminar la frase me hizo un guiño de picardía que los otros no vieron. Parecía manifestarme que todo dependía de mi voluntad, pero resultaba de una grosería horrible. El general dio un brinco materialmente. Alexei Ivanovich, perdone que le haya tratado hace poco. No era mi propósito. Se lo pido, se lo suplico, se lo imploro inclinándome ante usted a usanza rusa. Usted solo puede salvarnos. Uno mis ruegos a los de Mademoiselle de Comminges. Ya comprende, añadió indicándome a su novia con la mirada. Daba lástima verlo. En aquel momento dieron en la puerta 3 golpes discretos, tímidos. Abrieron la puerta, junto a la cual estaba el camarero de servicio y a pocos pasos Potapich, que venía de parte de la abuela con encargo de llevárseme enseguida. «Está enfadada», me dijo Potapich. «Pero si no son más que las 3:30». «No ha podido dormir, no cesaba de agitarse, hasta que se ha levantado pidiendo el sillón y su presencia. En el portal espera». «¡Quelle merveille!», exclamó Desgrieux. Encontré a la abuela en la escalinata, fuera de sí al ver que yo tardaba. Le era imposible aguardar hasta las 4. ¡Vamos!, gritó, y todos nos dirigimos al casino. Fin del capítulo 11. Capítulo 12. La abuela estaba tan impaciente como irritada. Por lo visto, la ruleta habíale producido un efecto extraordinario, porque no hacía caso de nada más. Ya no me preguntaba, como la primera vez, por todo lo que veía, y si le llamaba la atención un lujoso coche, ni escuchaba las referencias que yo le daba. Con frecuencia rompía su mutismo con ademanes y gritos de impaciencia. Cuando le indiqué el barón y la baronesa Burmerhelm, que se dirigían al casino, miró como distraída y dijo con indiferencia: ¡Ah! Enseguida se volvió a Potapich y a Marfa, que caminaban a su espalda, y los reprendió. ¿Por qué os colgáis de mí? A ver si os llevaremos siempre por todas partes. ¡Volved a casa! Usted y yo nos bastamos, añadió cuando los criados habían girado sobre sus talones. En el casino se la esperaba ya, e inmediatamente se le hizo puesto donde la otra vez, junto al croupier. Me figuro que esos croupiers, siempre tan dignos e inmutables como militares ante los arrechuchos porque pasa la banca, no son indiferentes a las pérdidas, y hasta tengo para mí que reciben instrucciones para atraer jugadores y para aumentar en cuanto puedan las ganancias, en todo lo cual les van gangas ya de balas. Por eso miraron a la abuela como a una buena presa. Y sucedió lo que esperábamos. He aquí cómo. La abuela la emprendió de nuevo con el 0, ordenándome que pusiera 12 Federicos. Jugó 1, 2, 3 veces. El 0 no salía. ¡Pon otra vez! ¡Pon otra vez!, me apremiaba. Yo obedecía. ¿Cuántas veces hemos puesto?, preguntó por fin, rechinando los dientes de impaciencia. 12, abuela. Ya se me han ido 144 Federicos. Le advierto que probablemente en toda la tarde... ¡Cállate! Pon al 0 y deja 1000 florines en el rojo. ¡Anda, apúntalo! Salió el rojo y perdió el 0. ¡Ya lo ves!, murmuró la abuela. Casi hemos recuperado todo lo perdido. Sigue con el 0. Pondremos a él 10 veces y luego lo dejaremos. Pero a la 5ª vez la abuela se desanimó. ¡Que el diablo cargue con el maldito 0! Mira, pon los 4000 florines a la vez en el rojo, me ordenó. Es demasiado, abuela. ¿Y si no sale el rojo? Protesté, pero ella casi me pegó. Todos pudieron creer que me acometía, viendo la violencia con que me mandaba obedecer.
No había otro remedio. Puse al rojo los 4000 florines ganados por la mañana. Giró la rueda. La abuela se mantenía serena y erguida, muy segura de ganar. ¡Cero!, anunció el croupier. Ella no comprendió al principio, mas cuando vio que el croupier recogía todo el dinero de la mesa y cayó en la cuenta de que había salido el cero al que habíamos apostado hasta entonces casi 200 federicos de oro, como para vengarse de ella, que acababa de injuriarlo, la abuela lanzó una exclamación y agitó las manos en el aire. El público rió. ¡Santo cielo! ¿Ahora sale ese demonio? ¿Ahora? ¡Tú tienes la culpa! ¡Tú solo!, decía dándome empujones. ¡Tú me aconsejaste! ¿Yo, abuela? Le dije lo que era razonable. ¿Cómo voy a responder del azar? ¡Ya te daré yo buen azar!, gruñó enfurecida. ¡Vete de aquí! Adiós, abuela, le dije volviéndole la espalda. ¡Alexei Ivanovich! ¡Alexei Ivanovich! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? Vamos, que se nos ha puesto furioso. No seas imbécil y quédate. Quédate y no te enfades. Ya ves que soy una necia. Anda, dime qué hemos de hacer. Yo no me encargo de aconsejarla, abuela. Si no, ¿por qué me acusa? Juegue usted como le dé la gana. Yo pondré donde me diga. Bueno. Vuelve a poner otros 4000 florines al color rojo. Ahí tienes mi cartera, dijo sacándola del bolso y alargándomela. ¡Date prisa! ¡Toma! Contiene 20.000 rublos. Abuela, balbucí, esas posturas... Tan cierto como que existo, que volveré a ganar. ¡Pon! Obedecí y perdimos. ¡Pon! ¡Pon 8.000! No se puede, abuela. Lo más son 4000. Pues pon 4.000. Esta vez ganamos y ella se entusiasmó. Ya ves. Pon otro tanto. Jugué y perdió. Y volvió a perder una y otra vez. Los 12.000 han volado, abuela, le dije. Ya lo veo, me contestó con esa frialdad que a veces se manifiesta en la cólera. Ya lo veo, mi buen amigo, ya lo veo, repetía entre dientes, con una mirada vagorosa y distraída. Bueno, pon otros 4.000 florines y no se hable más. Pero si no queda nada, abuela. Aquí hay algo de cambio y algunos cheques, pero nada de dinero. ¿Y en el bolso? Unas cuantas monedas solamente, abuela. ¿Hay aquí cambista? Me han dicho que se puede cambiar toda clase de valores. Todo lo que usted quiera, pero es una lástima que se pierda tanto en el cambio. ¡Tonterías! Volveré a ganarlo todo. Llévame, llama a esos zopencos. Hice rodar la silla. Aparecieron los mozos de cuerda y salimos del casino. ¡Deprisa, deprisa!, gritaba la abuela. Guíanos, Alexei Ivanovich. Guíanos por el camino más recto. ¿Está muy lejos? A 4 pasos, abuela. Al entrar en la avenida nos encontramos con nuestra gente. El general, de Grieux, Blanca y su mamá. Ni Paulina ni Mr. Astley iban con ellos. Bueno, no os detengáis, gritó la abuela. ¿Qué queréis? No puedo atenderos ahora. De Grieux se acercó a mí, que andaba un poco rezagado. Ha perdido cuanto ganó esta mañana, más 12.000 florines. Y ahora vamos a cambiar algún dinero, le susurré al oído. De Grieux dio una patada en el suelo y corrió a contarlo al general. Enseguida se me acercó este. ¡Párense! ¡Párense!, me dijo fuera de sí. Trate de pararle usted mismo, le respondí. ¡Tía!, gritó el general acercándosele. ¡Tía! ¡Ahora mismo! Su voz temblaba, desmayada. Vamos a alquilar caballos y saldremos a dar un paseo por la comarca. Una vista magnífica. El Picacho. Veníamos a invitarla. ¡Id al diablo tú y el Picacho!, gritó la abuela irritada. Hay allí arboledas. Tomaremos un té, prosiguió el general desesperado. Nous verrons du lait sur lèvres fraises, añadió el francés echando fuego por los ojos. Du lait, de lèvres fraises, tal es el ideal idílico de los burgueses de París. Ese es el concepto que tienen de la nature et la vérité. ¡Id con Dios vosotros y la leche! Ya os la podéis beber. A mí me da dolor de vientre. ¿Y por qué me fastidiáis? Ya os dije que no tengo tiempo que perder. Ya estamos, abuela. ¿Es aquí?, anuncié. Habíamos llegado al banco. Yo entré a cambiar. La abuela esperó en la calle. El general y sus amigos se quedaron algo apartados, sin saber lo que hacer. La abuela los miraba enfurecida y se alejaron en dirección al casino.
Me ofrecieron tan ruinosas condiciones que no me atreví a cambiar sin consultar antes con la abuela. ¡Bandidos!, exclamó alzando las manos. Pues bien, no importa. Cambia. Espera, di al banquero que salga. ¿Un empleado, querrá usted decir? O un empleado, lo mismo da. Si serán bandidos. Solo cuando le dije que era una condesa tullida la que esperaba, consintió en salir el empleado. La abuela lo reprendió, quejándosele de que se la quisiera estafar. Estuvo regateando con él en una mezcolanza de ruso, francés y alemán que me costaba Dios y ayuda traducir al empleado, el cual nos escuchaba en silencio, moviendo la cabeza, mientras fijaba en la abuela una mirada poco respetuosa, hasta que empezó a sonreír. ¡Basta! ¡Ya puedes largarte!, gritó ella. ¡Que te compres una cuerda con el dinero para colgarte! Anda, Alexei Ivanovich, cámbieselo, porque estamos perdiendo el tiempo y aún no sé cómo acabaría esto. Dice el empleado que otros bancos aún dan menos. No recuerdo exactamente la suma que yo entregué, pero fue un abuso lo que se me quedaron por descuento. Recogí los 12.000 florines que me dieron en papel y en metálico y se los llevé a la abuela. Está bien, no hace falta contar, me dijo ella rechazando el dinero con un vivo ademán. ¡Vamos pronto! Y no volveré a poner más ni al maldito acero ni al color rojo, habló mientras la arrastraban al casino. Entonces yo traté de persuadirla a apostar cantidades pequeñas, dejando las posturas de importancia para cuando volviese la suerte. Mas era tanta su impaciencia que, aunque al principio se mostró conforme, fue imposible contenerla en cuanto empezó a jugar y ganó una apuesta de 10 o 20 federicos. ¿Ves tú? Me advirtió a codazos. ¿Ves cómo hemos ganado? Si hubiéramos puesto 4.000 florines en vez de 10, ya tendríamos las ganancias de 4.000. Pero ahora esto es una miseria. ¡Tú tienes la culpa! Me sentí humillado y resolví contemplar impasiblemente su juego sin aconsejarle nada. De pronto se acercó de Grieux. Los otros dos no estaban lejos. A un lado advertí a Blanca que, junto a su madre, sostenía amable conversación con el príncipe. Por lo visto, el general estaba en desgracia. Ella ni siquiera le miraba, aunque el pobre se esforzaba en halagarla. Enrojecía y palidecía, temblaba, y ni siquiera tenía ánimos para observar el juego de la abuela. Cuando los dos jóvenes salieron, el general se fue tras ellos. «Madame, advirtió de Grieux en voz melosa, inclinándose hasta el oído de la abuela. «Madame, esas jugadas no son eficaces. No, es imposible», balbució en ruso. «No». «¿Pues cómo? Enséñeme usted», dijo la abuela volviéndose. De Grieux dijo precipitadamente un montón de cosas en francés. Empezó a dar consejos para que esperase una racha. Citó números. La abuela no entendía palabra. Se dirigió él a mí, pidiéndome le hiciera de intérprete. Golpeaba la mesa con los dedos, señalaba y por fin sacó un lápiz y se puso a escribir en un papel. La abuela perdió la paciencia. Vete, no dices más que tonterías. Madame, y él mismo se entiende. ¡Largo de aquí! Madame, murmuró de Grieux volviendo a sus consejos. A ver, pon donde él dice, me ordenó la abuela. Quizá tengamos suerte. De Grieux solo quería disuadirla de jugar grandes sumas, aconsejando apostara a un número o a un sistema de números. Puse, como él me indicó, un Federico en cada uno de los impares de la primera decena y 5 Federicos en cada grupo formado por los números 12 a 18 y 18 a 24. 16 piezas de oro en total. Rodó la bola. ¡Cero!, gritó el croupier. Lo habíamos perdido todo. ¡Estúpido!, exclamó la abuela dirigiéndose a de Grieux. ¿Esos son los consejos que dan los gabachos? ¡Quítate de delante, bellaco! No saben nada de nada y se meten en todo. Humillado en su amor propio, el francés dirigió a la anciana rusa una mirada de desprecio y se apartó. Sentía vergüenza de haber intervenido con demasiada precipitación. A pesar de todos los esfuerzos, en una hora lo perdimos todo. ¡A casa!, ordenó la abuela. Y no pronunció más palabras hasta llegar a la avenida. Ya cerca del hotel se puso a vociferar. ¡Loca! ¡Necia de mí! ¡Estoy hecha una vieja idiota!
Apenas entramos en sus habitaciones, gritó: ¡El té! Y arregladlo todo enseguida, que nos vamos. ¿A dónde quiere ir su honor? preguntó Marfa. ¿Y a ti qué te importa? Cuídate de tus asuntos. Potapich, prepara todo el equipaje que nos volvemos a Moscú. He perdido 15.000 rublos. ¿15.000 rublos, señora? ¡Dios mío! exclamó Potapich, agitando los brazos en el aire, sin duda para divertir a la anciana. No hagas el loco, imbécil, que te pones a lloriquear. Cállate y haz lo que te mando. La nota, y pronto, pronto. El primer tren no sale hasta las 9:30, abuela, le dije para calmar un poco su furor. ¿Y qué hora es? Las 7:30. ¡Qué fastidio! Bueno, paciencia. Alexei Ivanovich, no me queda un céntimo. Aquí tengo 2 papeles del Estado. Negóciemelos o no tendré para el viaje. Salí, y al volver media hora después hallé a toda la familia alrededor de la abuela. La noticia de su marcha los dejaba, al parecer, más consternados que sus pérdidas. Cierto que marchándose salvaba su fortuna, pero ¿qué iba a ser del general? ¿Quién pagaría a de Grieux? Blanca ya no querría esperar a que la abuela muriese y se iría con el príncipe o cualquier otro. Todos se esforzaban en consolarla y persuadirla. Tampoco esta vez estaba allí Paulina. La abuela les gritaba enfurecida: ¡Dejadme en paz, demonios! ¡Esto no es asunto vuestro! ¿Qué tendrá conmigo ese chivo? Dijo señalando a de Grieux, y luego por la francesa: ¿Y tú, mi lindo pájaro? ¿Qué buscas por aquí? ¡Diantre! murmuró en francés Blanca, con destellos de ira en sus ojos. Mas, de pronto lanzó una risotada y salió del cuarto. ¡Et vivra Saint-Anne! Gritó al general desde la puerta. ¡Ah! ¿Con que contabas con mi muerte? Chilló la abuela a su sobrino. ¡Fuera de aquí! ¡Échalos a todos, Iván Ivanovich! ¿Por qué se han de meter en lo que no les importa? Mío y bien mío era el dinero que he perdido. El general se encogió de hombros, saludó con la cabeza y se retiró. El francés le siguió. ¡Llama a Psst! ¡Llama a Praskovia!, ordenó la abuela a Marfa. A los 5 minutos volvía Marfa con Paulina. Esta había permanecido todo el tiempo en su habitación con los niños y creo que había resuelto no salir en todo el día. Se presentó con cara seria, triste, preocupada. ¡Praskovia!, le preguntó la abuela. ¿Es cierto, según acabo de enterarme por mera casualidad, que el loco de tu padrastro piensa casarse con esa francesa casquivana que parece una actriz o algo peor? Dime, ¿es cierto? De cierto no lo sé, abuela, mas a juzgar por las palabras que le he oído a Mademoiselle Blanche y que no trata de ocultar a nadie, deduzco... ¡Basta!, interrumpió la abuela con energía. Ya comprendo. Siempre lo creí capaz de semejante locura. Como que lo tengo por el más necio y botarate de los hombres. Porque es general, a cuyo grado ascendió de coronel retirado, se cree qué sé yo qué, y se da humos. Ya conozco, chiquilla, los telegramas que poníais cada día interesándoos por la pronta muerte de la abuela. Esperaban mi dinero, porque sin dinero esa pícara de... ¿cómo se llama? ¿De Combingues? Ni como lacayo aceptaría al general, y menos con su dentadura postiza. Debe de tener mucho dinero ella, porque dicen que presta a un crecido interés, y eso ha aumentado su caudal. A ti, Praskovia, no te culpo. No eras tú quien ponía los telegramas, y tampoco quiero recordar tiempos pasados. Sé que tienes mal genio, eres una avispa, y tus picaduras dañan. Pero me das lástima por lo mucho que quería a tu madre, Catalina. Anda, deja todo lo de aquí y sígueme. No tienes dónde ir, y no conviene que te quedes con ellos en estas circunstancias. ¡Calla!, gritó, viendo que Paulina quería replicar. Aún no he acabado, y no te pregunto nada. Ya sabes que tengo un palacio en Moscú. Puedes ocupar un piso, y no venirme a ver en semanas enteras si mi genio no te gusta. ¿Aceptas o qué? Permita que antes le pregunte si está decidida a marchar ahora mismo. ¿Acaso crees que estoy de broma, chiquilla? He dicho que me marcho y me marcho. He dejado 15.000 rublos en vuestra condenada ruleta. Prometí hace 5 años construir una iglesia de piedra y madera en mi hacienda próxima a Moscú y me he dejado soplar aquí el dinero. Ahora, hija, corro a construir la iglesia. ¿Y las aguas, abuela? ¿No vino a tomar las aguas? Déjate de aguas y no me irrites, Praskovia. ¿Lo haces adrede?
Bueno, ¿vienes o te quedas? Le agradezco de todas veras la casa que me ofrece. Se lo agradezco tanto que es posible que vaya dentro de algunos días. Mas ahora, por ciertos motivos de importancia, no puedo decidirme así de repente. Si usted se quedase aún 15 días... ¿Quieres decir que no aceptas? Quiero decir que no puedo. Y en todo caso, no voy a dejar a mis hermanitos. Poco menos que abandonados. De manera que si usted quisiera aceptarme con ellos, abuela, iría. Y créame que le estaría muy reconocida. Sin los niños no puedo ir. Bien, no llores. Paulina no tenía ni intención de llorar, y por otra parte, jamás le había visto una lágrima. Ya encontraremos algún puesto para esos polluelos. Mi gallinero es bastante grande. Además, ya están en edad de ir al colegio. ¿Por qué no vienes ahora? Piénsalo, Praskovia. No deseo más que tu bien, y ya sé por qué no quieres venir. Lo sé todo, Praskovia. El francés no te acarreará ningún bien. Paulina se abochornó. Yo me estremecí. Todo el mundo estaba enterado de lo mismo menos yo. Vamos, no te enfades, que no diré nada más. Pero entiéndelo bien. Mucho cuidado a no traerte la desgracia con tu obstinación. Eres una muchacha de todas las prendas, y lo sentiría mucho. Y basta. Me hubiera gustado no tratarte como a los otros. ¡Vete! ¡Adiós! Ya vendré a verla, dijo Paulina. No hace falta. No te molestes. Todos me fastidiáis de la misma manera. Paulina quiso besar las manos de la abuela, pero ésta le cogió la cabeza y la besó en las mejillas. Al pasar junto a mí, Paulina me miró con disimulo y enseguida apartó la vista. Adiós tú también, Alexei Ivanovich. Solo falta una hora para que marche el tren y ya debes estar cansado de mí. Aquí tienes 50 piezas de oro. Muchas gracias, abuela. Me da vergüenza. Vamos, gritó ella con tal severidad y energía que no me atreví a rehusar. Cuando te halles en Moscú sin colocación, ven a verme y te daré algunas recomendaciones. Ahora ya te puedes marchar. Subí a mi cuarto y me eché en la cama. Durante media hora permanecí de espaldas y con las manos bajo la cabeza. Había llegado la catástrofe y tenía algo en qué pensar. Resolví hablar cuanto antes con Paulina. ¡Ah! ¿Asqueroso francés? ¿Con qué era cierto? ¿Qué podría haber en el fondo de aquello? ¿Paulina y Desgrieux? ¡Cielos! ¡Qué pareja! Era sencillamente increíble. Me levanté con impetuoso enojo, decidido a buscar a Mr. Astley y obligarle a explicarse, porque sin duda estaba mejor enterado que yo. Mr. Astley. Otro misterio para mí. De pronto dieron un golpe en mi puerta. La abrí. Era Potapich. Alexei Ivanovich, mi señora desea verle. ¿Para qué? No se marcha. El tren no tardará más de 20 minutos. Está muy inquieta. No puede callar un momento. Pronto, pronto, grita, porque usted baje. Por amor de Dios, señor, dese prisa. Bajé enseguida. La abuela estaba ya en el pasillo, camino de la escalera, y llevaba en la mano el portamonedas. Alexei Ivanovich, ve delante, ya venimos. ¿A dónde, abuela? Como hay Dios que quiero ganarle perdido. Anda, camina y no preguntes nada. ¿Dura hasta medianoche el juego? Me quedé aturdido. Concentré mis pensamientos y decidí enseguida. Haga usted lo que quiera, Antonida Vasilievna. Yo no voy. ¿Por qué? ¿Qué antojo es ese? ¿Sois todos unos mastuerzos o qué os pasa? Haga usted lo que quiera. Luego me arrepentiría por eso, y prefiero negarme. Ni seré testigo ni cómplice. Prescinda de mí, Antonida Vasilievna. Aquí tiene sus 50 Federicos, y adiós. Y dejando el dinero en una mesita que estaba junto al sillón, me alejé. ¡Qué estupidez!, gritó la abuela. No vengas si no quieres, ya sé el camino. Potapich, vamos, subidme y al casino. No encontré a Mr. Astley y volví a casa. Era tarde, más de medianoche, cuando supe por Potapich cómo acabó el día a la abuela. Perdió todo lo que yo había cambiado aquella tarde, unos 10.000 rublos. El polaco a quien diera el día antes 2 Federicos se le acercó y la asesoró todo el tiempo. Al principio, antes de intervenir el polaco, el mismo Potapich hubo de poner las posturas, pero pronto lo apartó de allí.
Entonces se ofreció el polaco. Por desgracia entendía ruso y mezclaba en un lenguaje 3 idiomas, de modo que se entendían de alguna manera. La abuela no cesó de injuriarlo, y aunque siempre estaba postrándose a los pies de la señora, no podía comparársele con usted, Alexei Ivanovich, dijo Potapich. A usted lo trataba como a un caballero, mientras que el otro, lo vi con mis propios ojos, y Dios me castigue si miento, le escamoteaba el dinero de la mesa. 2 veces lo cogió ella con la mano en el dinero y se lo dio tratándolo de todo, señor. Y hasta lo agarró de los cabellos, haciendo reír a todos los circunstantes. Palabra de honor. Lo ha perdido todo, señor. Todo lo que usted le cambió. La hemos traído aquí y solo ha querido tomar un vaso de agua. Se ha ido a la cama regañando. Debía sentirse muy cansada, porque al momento se quedó dormida. Dios le dé buenos sueños. ¡Ah, el dichoso extranjero!, exclamó Potapich. Ya decía yo que nada bueno sacaríamos del viaje. Ya quisiera estar de vuelta en Moscú. Allí tenemos cuanto podemos desear. Un jardín con flores como no se ven aquí, fragancias, manzanas que ya maduran y habitaciones espaciosas en todas partes. Pues, ¿cómo si no hemos tenido que lanzarnos a correr el mundo? Va. Fin del capítulo 12.